Me suena una intoxicación de información y es la primera vez que escucho esa palabra. Es como intoxicarte de mucha información, de información de más. De una saturación completa de medios, de notificaciones, información, de mensajes y que el ser humano en un momento dado pues le afecte y lo resiente. A demasiada información que nos toxica o que nos hace tóxica la vida, ¿no? La infoxicación es la sobrecarga de información provocada por la cantidad de datos y contenido que hay a nuestro alcance en Internet. Fue Alphonse Cornella, fundador y presidente de Infonomía, quien acuñó el término a finales de 1999 para describir esa circunstancia en la cual una persona accede a una sobrecarga de información que finalmente no logra procesar. A esta condición también se le llama infobesidad, para hacer un paralelo con la ingesta de productos de poco valor que solo agregan volumen. El principal problema de la infoxicación no es tecnológico, aunque pudiera parecer que así es. El problema al que nos enfrentamos es cultural o sociológico, por lo que podríamos denominarlo el problema de la angustia de la información. Y es que tenemos más información de la que podemos manejar y no tenemos tiempo para absorberla toda. Gestionar información va a ser a partir de ahora una parte cada vez más importante de nuestro trabajo diario. Sin embargo, un problema añadido es que nadie nos forma para aprender a gestionarla. Sobrevivir a la infoxicación se convierte así en una complicada tarea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana, en donde, ¿qué tal las palabritas que vamos a usar el día de hoy? Infoxicación y la que no me gustó nada, infobesidad, ¿o cómo era? Sí, infobesidad, imagínense. La próxima vez que alguien te diga, no, pues oye, te veo como repuestita, estás como... No, es que ando con un exceso de información, estoy sufriendo de infobesidad. La verdad es que sí estamos bombardeados por mucha información, si bien es cierto que antes, hace muchos años, tardaban las noticias en llegar, ¿no? Ahora te enteras de todo lo que está pasando en el mundo en tan solo segundos. Este acceso a la información, por supuesto que es importante, es bueno y pues está bien estar enterados oportunamente de lo que sucede. Pero a veces el exceso también nos mata. Y nos mata porque estamos bombardeados de tanta información, de tantas cosas que ni siquiera sabemos si son verídicas, si son reales. No nos tomamos muchas veces el tiempo de comprobar si lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando también es veraz, es cierto, es oportuno, es actual. A veces son muy viejas las informaciones y no están actualizadas. En fin, la verdad es que estamos bombardeados por muchas cosas y esto nos causa mucha ansiedad. Tiene repercusiones a nivel emocional en todas las personas. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué nos pasa a todos con este exceso de información? ¿De verdad se puede uno intoxicar? ¿Y qué pasa si estamos intoxicados de información? En fin, quédese con nosotros. Y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a mi compañera y además amiga, Sandra González Rull. ¿Cómo estás, Sandra? Ay, a mí también me da mucho gusto estar en miércoles, Marisa. Pues muy contenta de compartir. Ya te extrañaba. Oh, yo también. Ya te extrañaba, ya no habíamos coincidido, entonces, bueno, pues muy feliz de estar aquí en miércoles. Y mientras hablabas pensaba yo, ¿qué tal cuando te dice alguien, ¿cómo? ¿No te has enterado? Sí. No lo viste en Twitter, pero ¿qué no tienes Face? Pero es que lo encontré en Internet, es así como que, ¿en serio no te puedes enterar de las cosas? Sí. Entonces, bueno, pues sí estamos inmersos en un mundo que está cambiando, que ha cambiado y que antes la información teníamos que buscarla. Yo todavía me acuerdo cuando te dejaban algún trabajo, sí te tomabas en la escuela este tiempo
tiempo de ir a consultar a una biblioteca y ahora es muchísimo más fácil tener acceso a todo esto. ¿Sabes qué Sí, extraño? ¿Se acuerdan de esas monografías que íbamos a buscar a la papelería, no? Antes ibas a la papelería, comprabas tu Sí, monografía, leías lo que decía. Pues todas esas cosas Han desaparecieron. cambiado, que todavía están las bibliotecas, todavía hay muchas fuentes de información como pueden ser la plática con alguien, la entrevista, que están vigentes, pero vamos a analizar, porque ahora hay cosas que te enteras que ni siquiera te habías preguntado ni te interesaba enterarte. Y justamente seleccioné 2 tweets en este sentido para arrancar con la participación de las personas en redes sociales, a las cuales saludo. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando aquí en Facebook Live. En el Twitter nos dice Nardo Vargas, hermoso tema, equipo, sin duda estamos más cerca del mundo que en un segundo ya recorrimos la Tierra entera, pero toda esta información sin duda también tiene sus consecuencias. Dicen que es mejor saber poco y ser feliz a saberlo todo y ser traicionado. Un poco me suena como esto del que nada sabe, nada teme. Sí. Y también Talia Romero nos cuenta, a mí me tenían paranoica las noticias y entonces dejé de seguir muchas cuentas. De verdad me estaba enfermando. Ahora las veo con equilibrio. Ahí esto es Yo como creo que ahí un está el poquito secreto, de ¿verdad? lo que vamos a hablar hoy. Y saludamos a nuestro público en el estudio. Muchas gracias por venir, por estar aquí presentes para compartirnos sus inquietudes y sus historias. Oye, y además también saludamos a Fabiola Ruiz y también a Istiel Caneda, nuestras compañeras en el lenguaje de señas mexicana. Y pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos programas. Bueno, pues empezamos. Les voy a presentar también a nuestros especialistas que están hoy aquí con nosotros. Nos acompaña Lourdes Quiroga, ella es psicoanalista, es presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Lourdes, qué gusto verte otra vez. ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y al doctor Sergio Molano Romero, él es coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana. Sergio, bienvenido también. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias. Y por aquí está ya, en un momentito más va a platicar con nosotros la doctora Erika Villavicencio Ayub. Ella es investigadora en Psicología Organizacional en la UNAM. Bueno, una vez dicho esto, ¿qué le parece si para empezar le presentamos el siguiente sondeo? La pregunta es, ¿te has sentido saturado o saturada por el exceso de información en redes sociales y en Internet? A ver qué dice. Bueno, de hecho es uno de los dilemas del mundo posmoderno, ¿no? Estamos saturados de notificaciones, información corriendo, la situación política, la situación económica, y todos estamos tratando de digerir la información. En cierta forma causa estrés generalizado y yo me siento estresado cuando llegan todo ese tipo de información, lo he de admitir. Sí, la verdad es que sí, a veces yo sí me siento súper saturada porque a veces llegan noticias que a lo mejor ni siquiera son de uso personal o noticias que les llaman falsas también, y eso llega a saturar demasiado nuestras redes sociales, ¿no? Es mucho el exceso de información que a veces se da. Yo en lo particular no me siento saturado de información, aunque estoy en redes sociales todo el día. Es demasiado. Ves una cosa y no puedes pasar más de unos minutos y ya sientes que vas a lo siguiente y es que no para hasta que tienes que desconectarte por completo, porque no puedes parar, no puedes seguir con toda la información que hay. Justamente eso es lo que digo yo. Esta señora lo pone perfectamente bien, porque el problema es que no podemos parar, es que no para, porque vas a una cosa que te lleva a otra, que te lleva a otra, que te enlazan a otra. Entonces es como el cuento de nunca acabar. Me acuerdo que mi papá me contaba el cuento de la buena pipa y era así, ¿no? Que es repetitivo, o sea, no acaba, Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿sí es un exceso de información? Me parece que sí. Yo comenzaría diciendo una frase de Ikram Antaki que dice: la mucha información equivale a ruido. Y en realidad el ruido ya no nos gusta, ya nos hace daño. Nosotros quisiéramos sintonizar algo, no oír algo en distonía. Entonces, me parece que además esta información excesiva muchas veces y falsa, como decían por ahí, no siempre, pero sí a veces, es información frecuentemente muy superficial. Entonces nos llenamos de datos, ¿no? Nosotros a veces sentimos que sabemos muchísimo de cantidad de temas. Sin embargo de eso, esta información a veces es enormemente superficial y en realidad cuando nosotros decimos que sabemos algo,
Lo mínimo que tendríamos que hacer es ser capaces de contestar 3 preguntas, al menos sobre el tema. Yo me preguntaría, si más de una persona que leemos de todo en el internet y en todos lados, podemos contestar más de 3 preguntas de cierto tema. Lo que tengo en realidad son datos. Y entonces no podemos pensar que tenemos menos ignorancia solo porque tengo muchos datos. Acá lo importante sería saber qué información que verdaderamente me nutre tengo, cómo la manejo y si puedo responder a estas preguntas con respecto a cierto tema. Y sí, solo en ese caso podríamos pensar que en verdad domino un tema o al menos lo conozco. ¿Y por qué dices 3? O sea, nada más como por dar un parámetro. Más o menos 3, 5 preguntas, porque a veces le dices a alguien, ¿y esto de dónde fue? Ah, no, ya no te sé decir, yo nada más lo mandé, ¿no? Pero no se sabe nada más que el dato. Hasta puedo presumir con el dato. Sin embargo, de eso a la primera, el otro cae, o yo caigo, si ando de presumida con datos que no manejo y que solamente memoricé. Porque en realidad el programa es largo, da para mucho y seguramente habrá más oportunidad, pero vamos a tener que ver qué tipo de información estamos recibiendo y con qué tipo de pensamiento tenemos que usar para procesarla, para no, qué es pensamiento, todo este tipo de cosas me parece que corren alrededor del programa, del tema de este programa. Y hay mucha gente que es muy crédula en el sentido de que de verdad cree que todo lo que lee y todo lo que le llega es verídico. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado leer noticias donde, además escandalosas generalmente, donde te dicen que en tal parte o en tal otra está muy peligroso porque tal, y de repente dices, esto yo ya lo había leído. Y a veces pueden ser noticias incluso de 3 años antes, o sea, de tiempo atrás, que se vuelven a reciclar y está usted, bueno, uno puede estar apanicado verdaderamente de estar leyendo tanta cosa cuando ni siquiera a veces es actual. Fíjate que completando un poco el comentario, vivimos en un mundo global por lo menos en términos informativos, ¿no? Hay otras cosas que no se han globalizado todavía, para bien o para mal. En términos informativos vivimos en un mundo global y nos podemos enterar de cualquier cosa que suceda en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en 2 segundos. Y eso puede ser positivo, sí, digamos, la influencia que tenemos de nosotros como individuos hacia el mundo es importante, y al revés, pues el mundo, digamos, pensando en sistemas. Sin embargo, no todo es trascendente o no todo es importante. Y puede ser eso muy complicado para las personas, para cada uno de nosotros. El poder distinguir aquellas noticias, a mí me viene a la cabeza ahorita que mencionaban este término que se utiliza de trending topic, ¿no? Una noticia que parece trascendente, pero simplemente, entre comillas, es algo que se menciona mucho, punto, es algo que se comenta muchísimo. Pero pueden no ser importantes, pueden verdaderamente ser noticias, comentarios poco trascendentes para el mundo en general, pero especialmente para la vida personal, es decir, para cada uno de nosotros. Si nosotros no somos capaces de distinguir aquellas noticias o aquella información que verdaderamente tiene algo que ver conmigo, con mi vida, por supuesto me va a generar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque sale de mi control, sale de lo que yo soy, me rebasa. Esa es un poco esta, ¿cómo se llamaba? Infoxicación. O sea, es información que va más allá de lo que yo puedo asumir, controlar, recibir. Hablábamos de pensamiento, estos procesos de pensamiento, todo eso. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que asumir es la información va a estar ahí, se genera información todo el tiempo, se genera muchísimo conocimiento a cada segundo, pero lo que nos toca a nosotros como le llaman consumidores, no sé si sea la mejor palabra, como consumidores de información, es reconocer aquella información que tiene alguna implicación conmigo o alguna otra, o que no la tiene. Y entonces poder profundizar, conocer un poco más, traducir esas emociones en algo que pueda ser positivo, en algún sentimiento mucho más profundo, más adecuado. Entonces, me parece que por ahí podría también moverse el asunto de la infoxicación. ¿Tú qué opinas, Marisa, Erika? hay algo importante entre lo que ustedes dos están diciendo, tú dices, hay información vieja que de repente sacan. Tú hablas de trending topic. Y entonces de repente lo que podríamos pensar también es por qué sale esta información vieja de repente y por qué o quién crea estos trending topics. ¿Bajo qué criterios se hace un trending topic? Pero tendría que ver
pensemos un poco mal, los psicoanalistas siempre andamos pensando mal, tendría también que ver con la manipulación, porque esto manipula masas, o sea, sacas un trending topic, sale a la luz algo que no tiene la menor importancia de una actriz no sé de dónde, que engordó, bueno, lo que fuere, que no le afecta a mi vida en nada, me afectan mucho más otras cosas, pero se hace el tema del día, nos distrae de otra serie de cuestiones que pueden ser políticas o del tipo que sea, pero también me distrae de la posibilidad de profundizar en cosas que verdaderamente tienen trascendencia para mi vida y que sería importante que hiciera, como estudiar. Exacto. O lo que fuera, otra cosa. Bueno, ir a platicar con alguien, ¿verdad? Exacto. De alguna otra cosa que no sea que la actriz cambió de vestuario. Ahí tiene que ver otro tema que a lo mejor sale en la conversación, que tiene que ver con el poder. El poder de la información. El poder, ¿no? El poder. Claro. Y además la sensación de poder que nos da a todos, el estar todo el tiempo, ¿no? Revisando, checando, sentir que, que tenemos información todo. Y que, bueno, eso lo... Sí. Erika. Hola. Bueno, yo creo que hay que partir que este tipo de síndromes, por llamarlo de una forma, no es nada nuevo. O sea, si buscamos en la literatura, desde 1970, Alvin Toffler acuñó el término de sobrecarga informativa. Donde ya venían... ¿En el 70? En el 70. Ay, pobrecitos, ¿te imaginas? En el 70 no estábamos como estamos ahora. Posteriormente, ya en el 96, Cornella acuña el término de infoxicación, pero es muy similar el concepto, solo que ahí le añade esta imposibilidad de gestionar tanta información y ya el impacto que traen las emociones, que es precisamente el tema central del programa, ¿no? Así es, y de lo que vamos a hablar en un ratito más, pero antes invitamos, ¿no, Sandy? A que nos hablen. Aquí llámenos, ya los estamos leyendo, muchísimos comentarios, nos dice, por ejemplo, Katze en Facebook Live, es horrible entrar al Facebook y ver cómo toda la información está relacionada con que algo te causa cáncer, robos en todos lados. ¿Qué tal todo esto de la alimentación? Luego ya no sabes qué comer, qué no comer. Todo te llenan de miedo y dice, hace pensar en la necesidad de algunos humanos por mostrar lo peor que tienen para compartir este tipo de notas. Luego otra persona que nos dice que vio un video de todo el plástico y la contaminación en los mares y que se quedó con muchísima angustia. Y sí, eso nos sucede. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Cuéntenos. El auténtico genio tiene la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Winston Churchill, político y escritor británico. Yo creo que como de unos 6 años para acá, recién cuando cumplí 18, empecé como a subir todo, ¿no? O sea, todo se registraba ahí. Me compraron un celular y ese celular tenía ya el internet y bueno, ahí, ¿no? Se mega disparó todo. O sea, en todos lados ponía yo que estaba en tal lado, comiendo tal cosa, haciendo tal cosa. Desde que me levanto, es lo primero que hago. O sea, levanto y lo primerito que hago es abrir así el iPhone y ver, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Publico cosas como fotos a mis papás, a mi novio o con mis suegros. Inclusive a veces cuando estoy triste, ¿no? Acabo de pasar un proceso médico y pues todo está registrado ahí, ¿no? Las quimios, medicamentos, cosas así. Hay veces que yo solito digo, híjole, no debería de haber hecho eso, ¿no? O sea, no debería de haber publicado porque ciertas tías no se tienen que enterar o gente no se tiene que enterar y pues ya se enteraron, ¿no? Inclusive he tenido conflictos con mis papás con el asunto de, es que ¿por qué avisaste esto, no? Si yo no quería que supiera tal. Los likes a veces sí son necesarios, ¿no? Es como una aprobación, como algo satisfactorio. Detesto de sobremanera que mi celular tenga, o mi iPad o algo, tenga como una notificación ahí de Facebook, ¿no? No me gusta que esté el puntito rojo ahí diciéndome que hay algo que tengo que ver, ¿no? Es una adicción y sí, ¿no? O sea, sí me considero un adicto al Facebook. He tenido que salir de clase para revisar el celular porque entras como en este estado de paranoia a veces de, ¿y si pasó algo, no? O si mi mamá me mandó un mensaje y necesita que haga algo, que vaya algo, que no sé, no. Es muy angustiante y fíjate que inclusive hasta con mi novio he tenido discusiones con eso, ¿no? Deja ese teléfono, pero es parte de mí, y es parte de mí.
Ay, a que muchos nos identificamos, ¿verdad? Sí. Con lo que dice ahí. Y además me encanta cuando dice, y si pasó algo, no vaya a ser que el mundo se detenga porque no revisamos Y yo no nuestro me teléfono. entere. No me entere. ¿No? Y Y yo si no me pasa algo entere. y yo no me entero. ¿Cómo va a ser De eso? ahí de lo que dice esta persona hay algo muy interesante, que le dice a la pareja, deje ese celular y pues ya es parte de él. Entonces, a mí me llama la atención que haya algo de nunca estar con el otro o pocas veces estar con el otro de manera presencial, porque ahorita estamos aquí y si estuviéramos libres quizá, sin ningún tema a tratar acá, quizá cada quien tomaría su celular y nadie hablaría con el de al lado. Pero si estuvieras tú en otro lado y otra persona con la que estoy hablando viniera para acá, entonces yo me quisiera comunicar contigo, ¿no? Claro, Hay una imposibilidad o una incomodidad o no sé exactamente qué está ocurriendo, pero hay imposibilidad de hablar con el otro de frente, en presencia. Tengo que estar frente a una pantalla. Esto quita, creo que tiene que ver con la imposibilidad de la intimidad, con la imposibilidad de mirar al otro, de tocarlo, de sentirlo y de siempre tener una pantalla enfrente para poderme comunicar. Pero a ver, esto vino como a ver, es que lo que yo quisiera entender, que ni siquiera sé cómo preguntar, es si esta cuestión de lo adictivos que nos hemos vuelto al estar en estos aparatos y en la información constante, tiene que ver con llenar un vacío que ya estaba desde antes, porque pues antes había mucha convivencia, siento yo. Esta interrupción de la convivencia entre los seres humanos, ¿qué fue primero? O sea, ¿viene porque aparecen las redes o realmente las redes vienen a suplir esta cuestión que traíamos? No sé si, no sé si estoy preguntando bien. Sí, A ver. bueno, no sé, creo que te estoy A ver. entendiendo de la siguiente manera. Tradúceme, porque creo que no dije nada. Y lo que te puedo decir es que, quién sabe. O sea, lo que te estoy preguntando es sobre el huevo o la gallina. O sea, si hubo una Exacto. necesidad previa Exacto, y ¿qué las fue redes la primero? respondieron. Sí. Sí, eso es difícil saberlo. Sí creo que si hacemos un poco de historia reciente, hay una sensación de vaciedad en los últimos, no sé, últimos siglos, ¿no? No tanto, en las últimas décadas tal vez. Y las redes sociales o la información, las redes sociales es el mecanismo por el que fluye la información, Sí. no es la información como tal. No. Entonces, las redes sociales han permitido este flujo de información. Yo creo, tratando de aterrizar un poco más la pregunta, mi impresión, cuando hablamos de información, hay muchos tipos, ahorita voy a pensar en dos, que es, por ejemplo, información pública, información política, noticias, eventos, sucesos, y la información privada, la personal. Y de repente empiezan empieza a desaparecer el límite claro entre estas. Y entonces, lo decía en la cápsula anterior, estoy tan pegado a esto que subo cualquier cosa que tiene que ver con mi privacidad y mi intimidad y la hago pública, Sí. la muestro a todo el mundo. Vamos, eso tiene Pero ciertas para eso implicaciones. es esa red Para también. eso es esa red, claro. Es que se podría hacer de otra manera, ¿no? Siempre estaba el chismoso o la chismosa que se encargaba de Sí, pasar la sí. información. Eso siempre ha existido. El mecanismo de las redes sociales lo hace más. El lavadero. Sin embargo, el lavadero, claro. El lavadero. Sin embargo, y lo dice también de forma muy clara, la expectativa es que haya una respuesta, una retroalimentación positiva, obviamente, a través de un like, ¿no? Y entonces lo privado, se pierde el límite de lo privado y lo privado se vuelve público. Y entonces, en vez de decirle a la otra persona, te quiero, pues mejor le mando un corazoncito, ¿no? Y estamos en el... Bueno, ¿eso es malo? O sea, ¿es malo, digamos, emocionalmente hablando? ¿Es malo eso? Pues sí, ¿Qué cosa? creo que sí tiene un impacto. O sea, el hecho de cambiar la forma de decirle El te amo a lenguaje. otra persona, o sea, de expresar a través de emoticones Pero o de... a ti te llega un mensaje de alguien con un corazoncito, pues está bien, ¿no? Eso no estoy diciendo que eso esté mal, pero que otra persona te diga te amo y te abrace o te extrañé tiene un impacto inclusive biológico, emocional, Así es. mucho más poderoso. Claro. Hay una cuestión que es cualitativa, ¿no? Es la posibilidad de mirar al otro, de sentir al otro, de tocarlo. Y bueno, parece que estoy aquí haciendo un elogio al pasado, pero no, en realidad no soy emisaria del pasado. Creo que cuando se dice todo tiempo pasado fue mejor, bueno, será
para mí mi tiempo, pero cada quien tuvo su propio tiempo y en todo momento en este mundo ha habido mucho ruido afuera. Ahora hay más y seguramente tiene que ver con todo el avance de la tecnología. El problema no es la tecnología, sino el uso que le doy a la tecnología. Antes, para que algo de mi vida privada saliera, tenía que alguien decirlo, hacer un chisme. Ahora yo misma lo pongo ahí, después todo el mundo habla de eso y luego me quejo de que la gente habla de mí. Pues ¿para qué andas poniendo el examen que te hicieron hoy en la mañana en el médico y toda la cosa? Todo el mundo va a tener acceso a esta información porque yo se la pongo ahí. Sí. Entonces hay una cosa ciertamente adictiva como en este chavo, Sí. que además dice, me causa problemas con la pareja, ¿no? Insisto en esta parte de no poder estar con la pareja porque está con otros 100, ¿no? Y no puede estar en ningún momento con el otro. Yo no valoro en bueno o malo, para eso están las iglesias, ¿no? Acá yo lo que diría es, simple y sencillamente tiene una consecuencia negativa, habla él de un problema. El asunto no es la tecnología en sí, sino la relación con este aparato. La relación con Y las justo personas. ahí en estos cambios de hábitos, yo le llamaría un hechizo tecnológico, porque pareciera que todo lo que está ahí es malo, ¿no? Y es adictivo. No solamente te causa adicción, te puede causar estrés, te puede causar angustia, te puede causar también fobia, hablemos de tecnofobia, hay muchas personas. Lo que es importante es decir que a todos les puede pasar. ¿Qué es tecnofobia? Tecnofobia es esa repulsión o miedo que tienes al usar la tecnología. Generalmente, según los estudios, suelen padecerlo más las personas de la tercera edad porque no crecieron con la tecnología versus los millennials o la generación X. Pero no es exclusiva únicamente de los baby boomers o los tradicionalistas. Sin embargo, todas estas facetas de trastornos que vienen como consecuencia de la tecnología, repito, es derivada de los hábitos. Hoy por hoy la comunicación ha tenido diversas transformaciones y, como ya bien lo dijiste, no es culpa de la tecnología. La tecnología y el avance per se es beneficioso para todos. Es cómo nosotros estamos haciendo uso de eso, cuál es nuestro sentido crítico, cuáles son nuestros filtros, llamemos técnicas, métodos, intereses, identificar qué información es relevante de la que no lo es o la que no compete a mi formación. La cantidad de información confunde. Y lo decían al inicio, no por tener más información voy a estar más informado. O sea, hay una diferencia que hay que partir, ¿no? Yo creo que lo que dices, Erika, es muy importante en cuanto, y tú también lo habías dicho, hay que discernir y saber qué es lo importante o lo no importante. Pero para discernir tengo que conocer. No puedo nada más tener el puro dato, porque fácilmente me van a convencer de un mundo de cosas si yo no tengo la menor idea de lo que estoy leyendo, más que el dato para proporcionárselo a otro y decírselo sin más explicación. Por eso a veces, yo en ocasiones, frecuentemente a los alumnos les digo, ¿de dónde lo tomaste? Porque basta leer una hoja, la primera cuartilla, para decir esto es una basura. ¿De dónde lo tomaste? No que dice Freud, que no dice, pero ¿de dónde? Digo, porque por ahí están las obras. También las puedes tomar, por cierto, de las redes. Te vas a llevar un poco de más rato, ¿no? Digo, leyendo las obras de Freud. Pero... Ese es el asunto. Todo tiene que ser rápido. Claro. Todo lo tengo que, como si me fueran a poner un chip y ya lo tengo. Y entonces toda la cuestión experiencial se pierde, que es precisamente a lo que me estoy refiriendo con respecto a verte en un café y hablar contigo en vez de conectarnos, sobre todo si no estás en Australia, ¿no? O sea, como por qué si una está en una colonia y la otra en la otra no nos juntamos a vernos en un café y tenemos que vernos en la pantalla. Ahí le agregaría el término de responsabilidad. Creo que debe de emerger el ser responsable no solamente de la información que manejo, sino también de la información que transmito. Porque suele pasar que veo una noticia, me parece relevante, la retuiteo, la comparto, pero yo ya estoy siendo cómplice de esa información, ¿no? Cuando no verifico si es relevante, si es cierta. O si es actual, que es lo que te digo. Si es actual también. ¿no? Otra cosa o si es más. nacional, ¿no? ¿Cuántas veces Inclusive. pasa? Si dicen, el payaso que asustó no sé qué. Eso no pasó en México, pasó en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces sí nos tenemos que volver responsables e ir inculcándolo en las nuevas generaciones porque es más cómodo, creo yo,
estar detrás de la tecnología para comunicarme. Sin embargo, el impacto que tiene en mis relaciones interpersonales, en mis habilidades de comunicación, en hacerlo un poco más sencillo este intercambio, porque en la autoestima también, si nos vamos a términos más personales, un joven que está desarrollando la autoestima, pues es más fácil ocultarse en las redes sociales y aparentar ciertos datos, que es más fácil bajar fotos, fingir que tienes algunas cosas materiales, que estar cara a cara en esta relación personal. Entonces, que te lleva a un reto. paradójicamente, mientras más comunicados estamos, más incomunicados estamos también. Más o menos. Por ejemplo, decías hace rato, a lo mejor está en Australia y sí es difícil darle un abrazo de aquí a Australia, por lo menos ahorita, ¿no? A lo mejor en otras épocas. Y en ese sentido, las redes sociales y la tecnología me permiten, ¿no? O sea, ni tan lejos ni tan cerca, pues no es la red o la tecnología per se, sino el uso que se le da a ella. Yo agregaría a lo que acabas de comentar esta idea emocional, pero empática. Es decir, si yo recibo cierta información, lo primero que tengo que hacer es reconocer qué implicación tengo yo con esa información, qué me sucede, me angustia, me tranquiliza, lo que me suceda. Esto a nivel emocional. Y al momento en que yo hago la acción de reproducir esa información, también estoy siendo responsable del efecto que tenga en otras personas esa información. O tendría que hacerme responsable del efecto que tiene en otras personas. Y eso se ha vuelto automático. O sea, el famoso retweet es inmediato. No hay una reflexión previa que puede tener que ver con la fuente, con muchos, con la actualidad. Como lo haríamos. Tiene que ver como lo haríamos personalmente. Exacto, o sea, si llega la vecina y te dice la vecina, fíjate que el hijo de sutanito le ponchó la llanta al coche de perenganito, pues a lo mejor tú dirías, ¿no? O sea, dirías, no se lo voy a comentar a fulanita porque pues a lo mejor no es cierto, voy a averiguar si fue verdad o no. Lo procesas. Ahí está la duda. Por eso yo hablaba de la imposibilidad o la dificultad reflexiva que está habiendo en el mundo. Yo siempre digo, pensar lleva tiempo. Pensar lleva tiempo, no es nada más una cosa de rapidito. La experiencia sí importa y por eso solo los viejos pueden ser sabios, no siempre son, ¿no? Pero pueden ser, porque ha pasado el tiempo, porque han pasado experiencias, porque han tomado los libros algunos y otros no, pero han aprendido de otro tipo de experiencias. Eso es lo importante. Entonces, me parece que todo este tipo de resúmenes de Google o de donde fuere, ¿no? Lo único que me dan es un poco de más ruido frecuentemente, ¿no? Si ya tengo toda la información, el resumen me puede servir, pero no al revés. El resumen no me sirve de nada si no he hecho el esfuerzo de pensar, de reflexionar, de leer, ¿no? Claro. Y solamente de esa manera podré conocer un tanto más. Creo que esa sería la invitación ante este fenómeno del exceso de información, a recibir, poder discernir y reflexionar respecto de esa información. Reflexionar tiene un aspecto cognitivo de pensamiento, tiene un aspecto emocional, tiene un aspecto de todo ese aspecto. Poder reflexionar respecto a esa información y la implicación que tiene conmigo y con los demás la información que estoy recibiendo. Eso se llama responsabilidad. Sandra, vamos contigo. Mira, nos dice José Ángel Rangel en Facebook Live. Buenos días, muy buen tema para aprender a seleccionar y descartar el amarillismo y lo falso. También Claudia Peñalosa dice, es importante ver y cómo nos impactan en las diferentes esferas en salud y en conocimiento, en lo social, pero principalmente en el agobio emocional. Ella es la que nos contaba que vio el video de una denuncia de la contaminación en los mares y cómo rescataban un par de tortugas porque se enredaban en una red y dice que la dejó con muchísima impotencia y pues con una sensación de mucha angustia. También dice Arturo Loperena, felicidades, de esta manera aprenderemos a seleccionar la información. Y fíjense, María Ángel González nos dice su testimonio. Después de 20 años regresé a la escuela en la modalidad virtual, lo cual ha sido enriquecedor. Sin embargo, siento que hay muchísima más información de cada tema que no me es posible asimilar porque siento que no me alcanza el tiempo. Esta nueva modalidad de estudio, sin embargo, no me limita a solo algunos libros, por lo que necesito aprender a manejar la situación. Lo que decían, ¿no? Está un mundo de posibilidades donde investigar, que de repente no sabes ni qué hacer con tanta información ni por dónde empezar a seleccionarla. Y sí entra uno como en muchísima angustia, sobre todo cuando te dicen que lo sintetices, que hagas una síntesis.
Y bueno, dice Saúl Santiago que hay muchas noticias en diferentes redes sociales y una solución que él opina es que solamente se use una de estas fuentes para no tener la del Twitter, la del Instagram, la del Facebook, etcétera. Es una idea. Vamos a una pausita y regresamos. No se vayan. Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Steve Jobs, empresario e informático estadounidense. Sé usar, el teléfono celular desde hace como 20 años. Las redes sociales las empecé a usar pues, desde sus inicios. Yo siempre he sido muy amiguero, o sea, siempre desde niño. Entonces esto del Facebook pues me gusta porque he estado encontrando amigos y los cuales nunca pensé volver a encontrarme o a ver. La primera semana que usé Facebook tenía 6 amigos. Ahorita tengo casi 5,000. Hago una publicación al día, solo una. Y con esa sola publicación, pues me llegan comentarios, mensajes, todo. Entonces es de todo el día estar contestando porque yo contesto todo. A mí no me gusta dejar las publicaciones en blanco, ¿no? Yo dejo de usar el teléfono tal vez 2 horas y cuando lo abro, tengo, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp tengo 400 mensajes y entonces de todo el día pasar el día con el teléfono en la mano. Ahora le brindo más tiempo al celular, a las redes sociales, a los amigos virtuales, que a mis mismos amigos, ¿no? Con los que estoy conviviendo, con mis compañeros de trabajo, pues ya luego ni platicamos. Digo, voy a visitar a mi familia igual, o sea, estoy con mis padres y estoy con el teléfono en la mano y sí me lo dicen, oye, pues estás con nosotros. De hecho, tenemos problemas, mi pareja y yo, con respecto a esto, porque también ella es muy de tener el celular en la mano, se pone ahí con el celular y yo dejo el mío, y ya le digo, oye, pues deja tu celular, yo ya lo dejé. Y empieza el conflicto, ¿no? Es que tú lo agarraste. Pero lo que a mí me molesta es que deja de prestarme atención a mí. Me deja de prestar atención porque le pregunto algo y es de no contestarme. Fíjense, sí quiero aclarar que no estamos hablando mal ni de la tecnología ni de las redes sociales. Yo creo que todos los que estamos aquí las usamos, las disfrutamos, nos enteramos de muchas cosas también a través de las redes sociales, estamos actualizados en muchos temas, hasta en los chismes del momento. O sea que no es algo que, digamos, estemos satanizando aquí. Lo que sí estamos haciendo es sí hablar de algo que sí está sucediendo en nuestro tiempo, que es este exceso de información que ha producido y que produce mucha ansiedad y mucha tensión y que sí está teniendo repercusiones de todo tipo, a nivel emocional, pero también a nivel laboral, también a nivel de seguridad personal, porque vamos en el coche o vamos a cruzar una calle y estamos checando que nos sonó el mensajito. Es decir, sí hay que hablar de la importancia que tiene en nuestros tiempos el uso de tanta tecnología, es decir, la posibilidad de acceder a tanta información y a tanta tecnología. Y lo estamos haciendo desde los dos lados, desde el punto de vista de lo que tú recibes cuando ves tanta información y no te cuestionas y no dudas de ella, y por otro lado, lo que tú emites y lo que tú haces también en redes sociales. Que tú ahorita querías decir otra cosa, que te voy a dar la palabra para que lo digas, pero no quiero que se me olvide preguntarles a los tres qué repercusión emocional, qué hay detrás de esta necesidad que tenemos todos, yo también, de estar poniendo en Facebook las cosas de las que te sientes orgullosa o orgulloso, las fotos, en mi caso, de los nietos, de los hijos, de las cosas de lo que te comiste. El otro día puse de mi chile en nogada. Y fue un éxito esa foto. Que fue un éxito mi chile en nogada. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tenemos esa necesidad?
Yo creo que esto tendríamos que hablarlo también en singular, no solamente como en social, porque cada quien tendrá una distinta necesidad y cada quien manda distinta información. La persona que estaba ahí ahorita, a la que entrevistaron, definitivamente ni siquiera está buscando información, contesta sus 400 WhatsApp que le mandan y sus 5,000 amigos y toda esta cosa. No está buscando información, se mete ahí para buscar amigos, amigos que él considera amigos, pues, ¿no? Pero hay algo importante, no estamos hablando mal de las redes sociales. Quienes están diciendo causan a veces muchos problemas son los entrevistados. Sí. Acaba de decir esta persona, con mi familia, con mi pareja, yo le digo que lo deje, yo ya lo dejé. O sea, hay una serie de desavenencias ahí muy importantes porque no está en contacto con ella ni con la familia, sino que va con el aparatito y nada más se sienta ahí a hablar con otras personas. No tendría nada de malo, claro está, si está en otro país, que decías Australia, pues claro, qué bueno que tienes esta posibilidad, pero acá no hay esa necesidad de estar con otro presencialmente, que es algo que estaba diciendo, ¿no? Un pasito para atrás para verlo, para conversar un poquito lo que acabas de preguntar. Independientemente de la información o del flujo de la información o del mecanismo de información, los seres humanos somos seres sociales, relacionales, vinculares. O sea, necesitamos, no existe tal cosa en toda su historia, en toda su vida, un ser humano que haya sido solo. Sí, puede ser que nos sintamos solos. Esa sensación de soledad es la incómoda, ¿no? O sea, sí, puedo ir en el metro y el metro estaba lleno y puedo sentirme solo, o puedo estar yo solo sin sentirme solo. Entonces, los seres humanos somos vinculares. Nuestros hijos tienen una necesidad relacional, todo eso, no me voy a meter en eso. A eso responden las redes sociales. Por el que yo quiera compartir un éxito o un logro con alguien más, me parece saludable. O sea, sí creo que es positivo, ¿no? La expectativa de relacionarme con otras personas a través de las redes sociales me parece que ya es una cuestión un poquito engañosa. Porque entonces no está respondiendo. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué hay detrás? Una necesidad relacional. El problema de las redes sociales es que no necesariamente atienden esa necesidad relacional. Puedo tener 400 mensajes. ¿Tú te refieres a relaciones, mensajes, por ejemplo, de pareja o no necesariamente? No, sí, de pareja y todas las demás, familiares, amigos, laborales, inclusive todas esas, ¿no? Puedo tener 400 mensajes y sentirme solo. Sí. Puedo tener 2,000, tengo una alumna en el posgrado que está haciendo un estudio un poquito sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes, y ella narra cosas que le narran a su vez los jóvenes diciendo: yo me levanto a las 3 de la mañana, no puedo dormir para ver cuántos likes tiene mi publicación, la fotografía. E inclusive tienen relojes, si quiero que tenga tantos likes, tal fotografía la subo a tal hora. Es decir, hay una dependencia importante. Sí. Esa fotografía y esos likes no están estableciendo un vínculo relacional propiamente humano. Ese es un poco el mito. Es como una necesidad de aprobación, eso es, ¿no? No sé si de aprobación necesariamente, yo no diría eso, es una necesidad relacional, es una necesidad de vincularme, es una necesidad de establecer un apego con otra persona, quien quiera que ésta sea. Okay. Vamos, si les parece, los invito, vamos a ver la siguiente cápsula que tiene que ver con esto que estamos hablando y ahorita seguimos comentando. Datos de AdGlow, empresa de tecnología a nivel mundial que en 2016 gestionó más de 40,000 campañas a través de las redes con un crecimiento del 91%, señalan que las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter tienen una capacidad de penetración del 98% de los usuarios de Internet en México, con una tendencia a la alza, convirtiéndolos en un potencial medio de comercio para diversas industrias por su capacidad de alcance en sus consumidores, que cada vez son más exigentes. Pero, ¿quiénes son sus consumidores? Existen distintos tipos de usuarios que no solo buscan la actividad lúdica, sino también el fin lucrativo, político, religioso e incluso el delictivo, como los acosadores y tratantes de personas,
que aprovechan la alta capacidad de convocatoria ante miles o millones de personas que pueden llegar a ser potenciales clientes a través de una simple invitación por Facebook, Twitter, Instagram, Google+ o cualquier otra. Por todo esto, existe cierta inquietud respecto a si el uso de las redes sociales afectan la forma en la que nos relacionamos actualmente. Compartir un meme, formar parte de un grupo de haters en contra de algún personaje público, acechar a un amor imposible o expareja, o trolear a un enemigo personal aprovechando el anonimato de un perfil falso, son formas en las que interactuamos. Solo que esto nos puede generar un cierto agotamiento emocional tras la necesidad de compartir cantidades cada vez mayores de información privada con la intención de obtener la validación de los demás a través de un me gusta o sumergirse en episodios depresivos por estar en una constante comparación con la vida de los demás. Qué interesante información, la verdad. María, aquí tenemos un caso muy especial, ¿verdad, María? Sí, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Nos vas a decir la verdad? Claro que sí. Cuéntame. Yo me la pasaba viendo televisión y la verdad es que llegó el momento en que caí en depresión profunda y me prohibieron ver noticias porque me afectaban mucho. Porque yo les digo a mis hijas, ahora sacan los muertos ahí frescos, los acaban de matar. Y la verdad me impactaba mucho, pero yo lo seguía viendo, porque sentía que estaba informada, que podía estar pues al tanto de las cosas que pasaban. Y pues mis hijos viven lejos, entonces, según yo, para estar informada, ¿no? Pero la verdad es que me hizo mucho daño. Yo siento que, pues sí es importante ver, pero un rato. Ahora veo un rato y veo programas que realmente me pueden dejar algo, ¿sí? He estado en muchas terapias, entonces he aprendido muchas cosas. A mí siempre me ha gustado ver programas del Canal 11, la verdad, porque considero que nos dejan algo, sobre todo ¿no? Yo tengo años de venir. Muchas gracias. Y la verdad que he aprendido mucho. Sí me gusta, ¿no? La tecnología, lo moderno y todo. Pero yo veo a mis nietas y las veo todo el día con el celular y está su mamá, ya deja el celular y ven para acá y no me has ayudado y no has puesto la mesa. Y así están, pero se están comunicando dentro del departamento por el celular. Sí. Y le digo, bueno, ¿qué pasó? Tú nada más recoge los celulares y tanto tiempo. Pero yo las veo, vamos a alguna reunión, todo mundo con su celular, nadie se habla. Somos una familia muy numerosa y seguido nos reunimos a comer o a almorzar. Y todo mundo está con su celular. Voy a cualquier parte con los hijos, está la nuera con el celular, el hijo, todo mundo con el celular. Sí. Entonces yo siento sí nos sirve, ¿no? Pero yo les digo a mis hijos, luego me dicen, mami, pero ¿dónde te andas metiendo? ¿Que andas que ahí no es donde te dije que está en Wi-Fi? Que pues me hablas en inglés porque pues ya apenas. Y yo para hablar y que me hable, ¿no? Que me manda mi hijo que luego que unas, ¿cómo le llaman ahora? Que te puedes estar viendo de un lado a otro. Sí. Esas videollamadas. Sí me sirven, él vive en Querétaro. Pero la verdad es que yo no le entiendo, me tiene que estar enseñando para moverle y todo. Imagínate, si tenías una especie de adicción y además te caía muy mal esta cuestión de estar viendo tantas horas la televisión y ver las noticias, ahora imagínate con tanta oportunidad en las redes sociales y todo eso, pues uno tiene que aprender a regularlo, ¿verdad? Sí, pero pues... ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Twitter y eso? Sí, pero la verdad es que... así como que, sí, tengo que andar preguntándoles a las nietas, pero digo, sí es pues nueva tecnología y todo. Yo siento y digo, ay no, pues no vivo como mis tiempos, ¿no?
Si tenías un noviecito, bueno, le hablabas por teléfono, pero ya al ratito lo veías. Y ahora no, ahora nada más te mandan tus corazoncitos, tus flores. Y fíjate, quisieron sería muy lindo, gracias, muchas gracias por platicarlo, María, pero sería muy lindo platicarles a los jóvenes cómo nos quedábamos horas en los teléfonos cuando estabas echando novio o novia y te quedabas en la línea telefónica y tus papás, por supuesto, te tenían que regañar y decirte, ya cuelga ese teléfono, caray. Ahora todo es así. Justo ayer platicábamos en la junta de cómo levantaba la bocina tu mamá o tu papá, ya cuelga o quiero usar el teléfono. Sí, ¿no? exacto. Y cómo al llamar el novio a la casa te saludaba a tu mamá, señora, buenas noches, se encuentra Sandra. Sí. Y pues ahora es muy distinto. Miren, aquí nos dice Emilia Azucena, la tecnología nos puede apoyar e informar de lo que sucede en el mundo en un país, en la ciudad. Lo malo, es un poco lo que comentaba la señora, lo malo es que no hay límites ya en su uso. Y dice, ya todo es por teléfono sin que entre los miembros de la familia, pareja, amigos se reúnan. Esto lo vemos en restaurantes, cafés, puntos de reunión. Lo primero que hacen es llegar a un lugar y preguntar la contraseña del wifi o wifi. Y también en el mismo tema nos dicen acá, todo con medida. Marta Plata, soy generación X, y las redes, como todo, usado sin objetivo y en exceso hacen daño. Yo uso varias redes, pero todo con medida. Eso. Y aquí está Viridiana también. ¿Cómo estás, Viridiana? Cuéntanos tu experiencia con las redes. Hola. Bueno, con la tecnología y todo esto. Bueno, mi tema fue a raíz de que inicié mi tesis de maestría. La verdad es que elegí un tema personal. Quería como investigar. Mi tema es experiencia de mujeres profesionistas mexicanas en elección de pareja, una mirada gestalt. Entonces, a raíz de esto, me di cuenta que había demasiada información, pero demasiada acúmulo de información. Escuchaba y leía diversas perspectivas, diversas teorías. Como era un tema personal trabajado, fue como muy confrontativo mirar muchísimas voces, de tal manera que entré como en depresión, de mirar que muchas cosas dejé de mirar y decir... Claro, si esta información, yo creo, hubiera llegado a tiempo en mi vida, no hubiera elegido relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, de repente entraba en la computadora y decía, ¿y ahora qué escribo? O sea, había un cúmulo de información y era como desechar aquello que no era útil y decir cómo inicio y darle un giro también, porque lo que yo había pensado al leer tanto, yo ya no sabía ni cómo. Y era frustrante. Emociones de estrés, frustración, angustia, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces me miré un poquito yo, me detuve, dejé toda la información y el cúmulo de ideas, me detuve un poco y fue como aclarar. ¿Qué me hubiera gustado en ese momento saber al momento de elegir? Ay, pues lo hiciste muy bien. Vamos a ver el siguiente material y seguimos platicando. Los ordenadores te enseñan algo importante, y es que no tiene sentido recordarlo todo. Lo importante es ser capaz de encontrar cosas. Douglas Coupland, escritor de ficción canadiense. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza y sí, es miércoles, estamos hablando del tema del exceso de información. ¿Usted cómo se siente al respecto? ¿Se ha angustiado? ¿Esto le genera alguna incomodidad el tener exceso de información? Cuéntenoslo a través de las redes sociales o háganos una llamada telefónica. Y le adelanto el tema de mañana. Mañana jueves el tema va a ser las personas mayores y la diversidad sexual. Y fíjense, en México la orientación sexual y la edad son dos de los principales motivos de discriminación. Fíjense, y cuando los juntamos, pues se vuelve más complicado. Los adultos mayores son discriminados y bueno, si se enfrentan a la homofobia social e institucional, imagínense nada más. Esto lo vamos a analizar porque vamos a ver cuáles son los problemas que enfrentan las personas mayores de la comunidad LGBT y en cuanto a reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Si usted está en esta situación, comuníquese con nosotros, comparta su testimonio para que el día de mañana, con ayuda de nuestros invitados especialistas, lo podamos analizar. Y vamos a ver ahora un resumen de lo que ya se dijo. La mucha información equivale a ruido. Y en realidad el ruido ya no nos gusta, ya nos hace daño. Cuando nosotros decimos que sabemos algo, lo mínimo que tendríamos que hacer es ser capaces de contestar 3 preguntas, al menos sobre el tema.
Lo que tengo en realidad son datos. Y entonces no podemos pensar que tenemos menos ignorancia solo porque tengo muchos datos. Este término que se utiliza de trending topic, ¿no? Una noticia que parece trascendente, pero simplemente, entre comillas, es algo que se menciona mucho. Infoxicación, o sea, es información que va más allá de lo que yo puedo asumir, controlar, recibir. Este tipo de síndromes, por llamarlo de una forma, no es nada nuevo. Desde 1970, Alvin Toffler acuñó el término de sobrecarga informativa. Ya en el 96, Cornella acuña el término de infoxicación. Las redes sociales es el mecanismo por el que fluye la información, no es la información como tal. No. Estoy tan pegado a esto que subo cualquier cosa que tiene que ver con mi privacidad y mi intimidad y la hago pública. Lo privado, se pierde el límite de lo privado y lo privado se vuelve público. El problema no es la tecnología, sino el uso que le doy a la tecnología. Tecnofobia es esa repulsión o miedo que tienes al usar la tecnología. Suelen padecerlo más las personas de la tercera edad porque no crecieron con la tecnología. Todas estas facetas de trastornos que vienen como consecuencia de la tecnología, repito, es derivada de los hábitos. Para discernir tengo que conocer. No puedo nada más tener el puro dato, porque fácilmente me van a convencer de un mundo de cosas. Que debe de emerger el ser responsable no solamente de la información que manejo, sino también de la información que transmito. Bueno, ya hace un ratito nos quedamos platicando con Viridiana, que entonces para cerrar tu comentario querías decir qué. Sí, para concluir esto es, mientras más indago, mientras más busco, mientras más quiero saber, creo que sí afecta, físicamente, mentalmente afecta y por ende emocionalmente sí llega a repercutir como todo ese cúmulo de información. O sea, en lugar de aclarar, a veces se hace uno más bolas, ¿no? Claro, no aclara, al contrario, creo que satura y esto a veces impide como a mirar la realidad, o mirar realmente lo que queremos escuchar o ver o saber. Me Muchas pierde. Gracias. Gracias por compartirlo. Y vamos a ver ahora la siguiente cápsula. Según Hootsuite, en un estudio, la tecnología digital en México en el 2018, el uso de las redes sociales se ha incrementado en un 13% en dispositivos móviles, alcanzando los 78 millones de usuarios en el territorio nacional, de los cuales aproximadamente 94% accede a las redes sociales a través de smartphones y otros dispositivos móviles. Facebook ha obtenido el mayor número de registros con 83 millones de usuarios, mientras que Instagram alcanzó los 20 millones en 2017. Estas son solo algunas de las razones por las que en las últimas 2 décadas las redes sociales se han convertido en importantes oportunidades de negocio para los inversionistas que a través del sistema integral de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores pueden adquirir acciones de empresas como Facebook, LinkedIn y Twitter. No obstante, hasta los gigantes tecnológicos corren riesgos, pues la empresa Facebook, liderada por Mark Zuckerberg, resintió la caída en sus acciones en Wall Street debido a que se le vinculó en un escándalo de filtración de datos personales de sus usuarios, recibiendo intensas críticas en su país y en el extranjero, tras darse a conocer que Cambridge Analytica, una firma británica contratada en la campaña electoral de Donald Trump, tras extraer y utilizar la información de sus usuarios, ayudaron a que el ahora presidente ganara las elecciones de 2016. Y es que Cambridge Analytica, además de ser acusada por haber usado indebidamente los datos personales de hasta 87 millones de usuarios, también ha sido vinculada con la exitosa campaña del Brexit, que propició la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, debo decir que la verdad salió Mark Zuckerberg a defender todo esto y a también humildemente aceptar que
también a ellos los rebasaba también todas estas novedades, digamos, en las que pueden incurrir algunos hackers o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que todos, a todos los niveles, estamos aprendiendo de esto y no es la excepción. Lo importante fue que lo aceptó y lo corrigió y se está corrigiendo y eso, pues, es para seguridad de todos nosotros. Porque luego también corren muchas versiones de que no, tus datos están en peligro y, bueno, a veces sí, pero nosotros somos los que los aceptamos, Así porque te dicen, ¿no? Permites el acceso a tu localización y ahí vas y pones que sí. Permites el acceso a tus fotos y ahí vas y pones que sí, ¿no? Entonces también somos responsables. Claro. ¿No? Si no, nada más es la responsabilidad, no solo es del otro, es nosotros la compartimos. Y definitivamente también es cierto que todo este tipo de dispositivos se dan y aparecen y los inventan y los presentan y los venden porque hay una demanda de ellos, ¿no? Si no hubiera esta demanda, pues tampoco necesitaría esta gente estar inventando y vendiendo este tipo de cosas. Claro. Nosotros las estamos pidiendo. Yo creo que yo sí coincido contigo lo de hace un rato. Necesita alguien levantarse, yo por suerte eso sí, ¿no? A las 3 de la mañana a ver cuántos likes le pusieron y tal y tal. Yo creo que sí tiene que ver con algo de una necesidad de aceptación, de ser amado, ¿no? Yo no sé si de autoestima o no autoestima, pero sí de que hay mucha gente pendiente de lo que yo hago. Tiene que ver tal vez hasta con mi propio narcisismo, que la gente esté pendiente, insisto, de todo lo que yo pongo. Y me parece que esos niveles de adicción pueden causar una enorme ansiedad, porque si no responden lo que yo quiero que respondan o no se interesan en lo que yo estoy interesada, yo lo tomo como algo, como una afrenta personal prácticamente. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Ha habido personas, o amigas, amistades y parejas que se pelean justamente por eso, ¿no? Por no dar un like. Porque no me diste un like, porque no me comentaste tal cosa, o porque, ¿por qué no me pusiste? ¿Por qué no pusiste la foto? Y hay otra cuestión de la inmediatez, ¿no? Pongo ahorita algo y rápido que me respondan, como si yo lo único que tengo que hacer en la vida es responderle a la gente las fotos y no tengo que hacer otras cosas como trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, me puedo meter, que es lo que tú decías hace un momento, abro la computadora y aparece una página de pornografía o de no sé qué. Eso es una invasión. En todo caso, antiguamente, si hubiéramos considerado una invasión y enormemente agresivo, que alguien llegara a la casa con una serie de revistas pornográficas y las pusiera allí en la sala. No se lo permites. Aquí no hay manera de no permitirlo prácticamente. Sí. Cuando menos ves, estás invadido. También no te hablaba tu novio a las 3 de la mañana porque la mamá se hubiera enojado. O no te atreves hoy, quizá, en muchas ocasiones, a marcar el teléfono a las 3 o 4 de la mañana. Pero sí dices, ¿por qué no voy a mandar muchos mensajitos? Y está el teléfono vibrando. Bzz, 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 sí, ahí está, ¿no? ahí está la invasión y tú tienes que ir de pronto filtrando, borrando, tapando. También con respecto a las noticias violentas, que te aparecen muchas veces, alguien compartió algo que tú no querías saber o no querías ver, que es justo lo que nos dice Brenda Cruz. Dice, saludos desde San Diego, California. Yo quisiera comentarles que desde hace varios años decidí no ver las noticias de violencia porque me afectan muchísimo, me quitan el sueño, me hacen estar preocupada todo el día. Evito totalmente cualquier información en donde se haya lastimado niños, y esto me ha ayudado mucho a manejar los niveles de estrés. Lastimosamente o desafortunadamente ese tipo de noticias aparecen frecuentemente en las redes sociales al alcance de todo mundo. Y bueno, ya dice que tengamos una feliz semana. Pero sí, no sé si les ha pasado de repente el perrito lastimado, algo como muy sangriento, que hasta lo ves y dices, cosas horribles. Y lo borras. Y luego dices, ¿qué caso tenía compartirlo? ¿Por qué alguien lo comparte? Fíjate, te imponen la imagen. Sí. Es una imposición completamente y es una invasión a la privacidad. Claro. Pero hay algo como de descarga automática. Es lo que estaba planteando hace un momento. Descargas. Me da angustia ver el perro lastimado, te lo mando a ti. Y entonces te comparto mi angustia y te pongo a ver al perro Pero lastimado, fíjate, ¿no? también hay otra cosa que me parece muy significativa y es que creemos que compartiendo todas esas cosas estamos haciendo algo y la verdad no. O sea, lo único que estamos haciendo es pues auspiciar, o como se diga, el amarillismo, el morbo de la gente, pero eso no implica que yo me levante de donde estoy aplastada y sentada y me vaya a ayudar a los animales que están sufriendo en la calle o a los niños que tienen hambre, porque es mucho más cómodo, claro,
lo paso, ¿no? Se lo paso a mis contactos, se lo paso a mis amigos y no, qué buena soy, ¿no? Ya estoy cooperando y estoy haciéndole bien a la humanidad. Pues no, hay que pararse, hay que moverse, hay que hacer cosas, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que pues, nos estamos equivocando mucho. El exceso como tal produce ansiedad. El exceso en este caso de la información genera ansiedad, precisamente porque no se alcanza a manejar el volumen tan amplio de información. Hace un rato uno de los comentarios decía, vi una noticia sobre el plástico en los mares y entonces me quedé muy ansioso, no recuerdo quién lo decía, muy ansiosa. Me parece que la idea ahorita un poquito hacia donde puede moverse es, esa información, esa ansiedad tendría que invitarte a transformarla en una acción. Claro. Si ya te diste cuenta que te genera ansiedad los plásticos en el mar, pues a lo mejor puedes tener alguna acción ecológica en este caso, para responder esa inquietud y pues no diría automáticamente, el proceso es más complejo, reducir esa ansiedad y manejar de mejor manera esa información. Hay un asunto importante en eso. Le pegó, ¿no? Le checó el hecho de que hubiese plástico en el mar. Ese es un indicador, es el primer paso que necesita como para moverse hacia otro lugar, no quedarse con la pura ansiedad que nos genera la información. Si me genera ansiedad es porque algo me está implicando en eso. Sí, claro. Por lo tanto, lo que sigue es moverme al respecto. Me aparece, por ejemplo, pornografía en la red. Me implica, me choca, me dice algo. Tengo que hacer algo al respecto. Me aparece un perrito mutilado en la red. Me implica, me choca, tengo que hacer algo al respecto. No solamente quedarme con la ansiedad, sino traducirla en alguna acción que me va a permitir, lo que llamamos es trascender esa angustia o esa ansiedad. Y fíjate, por otro lado estaba yo pensando también cómo hemos ido cambiando socialmente hablando, cómo de verdad falta ese abrazo caluroso, ese apapacho a las personas. Es impresionante ver la cantidad de esquelas y de pésames que se dan en las redes sociales, ¿no? Entonces, aunque entiendo que a lo mejor es una parte dolorosa en donde pues te sientes bien de sentir que hay gente que a lo mejor ni te conoce, pero que te dice, te mando un abrazo, lo lamento mucho. La verdad es que también eso nos sirve de escudo para no ir, para no enfrentarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Para no actuar, o sea, para no nos va volviendo flojos en general, pero no digo nada más flojos físicamente, sino flojos emocionales, flojos afectivos. Cognitivos. Cognitivos. Prestas tu subjetividad al otro, ¿no? Sí. Decías, Erika, hace un momento, fobia a la tecnología, sobre todo de las personas de tercera edad y tal, pero también hay algo terrible, fobia al contacto con el otro. Me parece que hay una gran distancia y que sí, de porque repente te expones menos cuando estás atrás de una red social que estar de frente. Requiere más esfuerzo de muchas. Que poner en la red social. Claro, puedes hasta fingir tu imagen, ¿no? Sí, mandar una foto, demás. Pero yo creo que, como bien lo decías, no hay que satanizarlas, porque hay muchas ventajas al respecto del buen uso, del uso responsable, pero también hay muchas desventajas que hoy por hoy estamos cayendo en ellas, o sea, son las consecuencias que si no nos informamos y nos preparamos y establecemos filtros, no las podemos sacar. ¿Qué nos puede pasar emocionalmente? O sea, ¿hasta dónde llegaremos emocionalmente con tanto avance, tanta tecnología? No es de gratis que una de las enfermedades mentales que más población está padeciendo y que va en incremento significativo es la depresión. Entonces, creo que si bien la angustia, la ansiedad, esta hiperconectividad compulsiva que ya tenemos, nos está llevando hacia eso, ¿no? Hacia tener diferentes trastornos encaminados a una depresión. Y no es fácil cuando ya estás en niveles altos. Por ejemplo, seguimos siendo el país número 1 de estrés a nivel mundial. Y hay tecnoestrés derivado justo de todo este uso y manejo. Entonces, tenemos muchas afectaciones que no solamente es a índole personal. Y creo que ahí es cuando tenemos que voltear a ver los expertos en diferentes ámbitos e implementar diferentes medidas de capacitación, de corrección, de apoyo a los hijos en las casas, etcétera, para que lleguemos a un uso responsable y adecuado.
enfocándonos en algunos aspectos. En el ámbito laboral, sí hay un decremento de la productividad porque la gente está distraída, está sobregastada del uso tecnológico. Entonces debe haber primero un diagnóstico para determinar si es sobrecarga, si es distracción, en fin, cuáles son los elementos, si es falta de capacitación en cuanto a las tecnologías y hacer un acompañamiento para que la empresa no se vea afectada y que el desempeño sea el óptimo. ¿Cuántas personas tienen un presentismo importante porque llegan a chatear, a usar las redes o bien porque no son capaces de manejar la nueva máquina que llegó? Por mencionar un los área, ¿no? alumnos en las escuelas también. Yo estaba dando clases de radio en una universidad y verdaderamente me tenían hasta la coronilla porque todo el tiempo están checando sus redes sociales y están chateando y están todo con el pretexto de que ahora los apuntes se toman a través de sus tabletas o sus computadoras, ¿no? Terrible. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vaya. Los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuestas. Pablo Picasso, pintor español. Sí, sin duda, claro. Eso ha influenciado en que haya mucho más información y corra más rápido. Sí se debe a la tecnología y no es malo, hay que agradecer esta parte. Lo que no nos han enseñado o no hemos investigado es a aprender a buscar. Y bueno, con tanto medio digital es fácil desviarse. Sí, porque ahora ya casi cualquier persona tiene acceso a un teléfono, a una computadora, con más facilidad. Yo creo que sí, o sea, en parte sí. Las nuevas tecnologías creo que nos ayudan demasiado y en muchas cosas, pero la demasiada saturación de todas las tecnologías de información, los celulares, de todo, creo que sí nos ha llegado a afectar un poco. Pues yo creo que la tecnología es necesaria, pero hay que ser bastante inteligente para desintoxicarse del tema. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso platicando con Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, buenos días. Buenos días. Pues a mí en lo que me ha afectado es porque mi niño va en la secundaria. De hecho, aquí estamos varios padres de la secundaria 23, en la cual tenemos un taller que es Escuela para Padres. Entonces, en alguna ocasión tomamos el tema de soltar a los hijos. Y ese día lo hice y lo dejé ir a básquetbol, que está a 3 cuadras de tu casa. Gracias. Y sentí un logro. La siguiente fue dejarlo subir al trolebús y que llegara a la casa. Y bueno, dije, ya voy avanzando. De gane. Y hoy en la mañana voy manejando y justo hace unos días me mandaron un WhatsApp donde veo cómo se roban a los niños. Y dije, ¿lo hice? Ahí entro en la disyuntiva de saber, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O sea, ¿de dónde está el límite? ¿No? O te confundes, ¿no? Exacto. Como madre. Entonces, ahí lo hice como Viridiana, pensar qué es lo que yo, como madre, tengo que hacer. Sí está bien soltarlo, pero también no perder esa parte de cuidarlos, de seguir observándolos. Lógicamente yo me subí en el trolebús de atrás y me fui. Y el día que lo dejé en básquetbol se fue y yo iba a 2 cuadras. ¿Y no se enteró? No se enteró. ¿No te cachó? No. Ok, pero lo que estás queriendo decir, y además tienes toda la razón, es que a veces uno tiene convicciones firmes, pero de repente te bombardean con cuidado, se están robando a los niños en no sé dónde, Exacto. Está pasando esto, se va a acabar el mundo, viene el peor terremoto, y entonces uno empieza a dudar de sus propias decisiones. Empiezas a dudar y entras en un poco de conflicto de saber, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces, yo sí pienso que te afecta a las emociones. Pero te cuestionaste. Y eso es lo importante, ¿no? Yo estaba certera de que estaba haciendo las cosas bien y de repente me di cuenta de que pues sí hay que cuidarnos. Así es. Muchas gracias. Ok, no, y gracias por compartirlo, porque es algo que nos pasa muy frecuentemente. Y bueno, al final de cuentas, pues la moraleja es esa, ¿no? Hay que cuestionarnos nosotros qué pensamos de esto que estamos recibiendo por este lado y de esto que queremos hacer por el otro. Y yo creo que ese balance es lo que es muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Josefina, hola, ¿a ti cómo días. te ha ido con todo esto? Pues yo no me he dejado bombardear por tanta
noticia alarmante, ¿no? Lo del sismo, lo de robo de niños, apareció un en las redes sociales el famoso Momo, no sé si alguien lo conoce, y entonces yo sí uso la tecnología para decirle a mis nietos, no podemos ir en ese momento a la biblioteca porque no tenemos una en casa, pero les digo, a ver, va a haber una réplica, sí va a haber una réplica, pero la vamos a analizar, no podemos alarmarnos solo porque ahí lo dice. Se están robando niños, bueno, ¿en qué lugar, en qué situación, cómo, qué tenemos que hacer? Cuidarnos. El Momo, a ver, ¿de dónde salió? Bueno, ¿qué es eso del Momo? Es una cosa que apareció en redes sociales, que habla y que tiene un WhatsApp, y le dice cosas a los niños y que los niños se asustan. Ah, no me digas. Entonces yo les digo, eso no existe, vamos a ver de dónde salió el Momo. Como el Coco. Como el Coco. Nada más que ahora más moderno. Yo les digo, a ver, si usan su teléfono, vamos a ver, yo les digo en el Chomer, a ver, vamos a verlo. Aquí dice, no podemos ir a ver un libro, bueno, aquí lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Entonces los niños dicen, pues sí es cierto, es fantasía. Bueno, primero vamos a ver qué es fantasía en eso del Momo. Y en otras cosas trato de analizarlas para que no se asusten, para que tomemos las cosas adecuadamente. No podemos alarmarnos, no me gustan esas noticias. Yo les digo, si hay contaminación, ¿qué debemos hacer? No usar bolsas de nylon, no usar vasos de unicel, no. Entonces estamos contribuyendo, no podemos ir a limpiar todo, pero podemos empezar en casa. En casa. Entonces no debemos de dejarnos alarmar por esas noticias. Sí. No vean tanta basura, yo les digo, yo no sé qué tan real sea, pero vamos a tomar acciones para que no terminemos mal, ¿no? Exacto. Porque hay gente que se alarma, ¿no? Sí. Porque en lo del sismo todo el mundo decía, es que ya va a venir, es que por allá por donde yo vivo cayó un granizo y todo decía, no, es que eran 50 centímetros, es un mal presagio, no, pues es porque hemos contaminado a lo mejor, porque el clima ha cambiado tanto, hagamos acciones para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí. Dejemos de talar, dejemos de desperdiciar agua, qué sé yo, tomar acciones, pero acciones reales. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo y esa debe ser la postura y creo que al final de cuentas esa es la conclusión de este programa. O sea que muy bien, Josefina, tú muy bien. ¿Tienes alguna vecina, amiga, pariente que veas que vive angustiadísima por todo lo que leí, ve? Y yo doy clases de tejido, entonces hay un grupo en que algunas señoras, por más que les explique, los hijos le enseñan, miren, el celular salió esto. Y ellas viven alarmadas, viven asustadas, viven angustiadas, ¿no? Por decir, pues tenga cuidado al viajar, le puede pasar esto, no salga con los niños, no. O sea, no, debemos de ser coherentes. ¿Nos puede ocurrir? Esperemos que nunca nos ocurra, ¿verdad? Claro. Pero debemos de ser coherentes en esas acciones, no debemos de vivir angustiadas. Vamos, hay una señora que ya está pensando, ¿qué tal si hoy es el último día que vivo? Porque ocurrió un hecho allá en ese pueblito. Y dicen, ¿y qué tal si nace aquí un volcán? O sea, cosas así absurdas yo las llamo, ¿no? Porque debemos analizarlas para poder vivir bien y no caer en esa... pánico. En ese pánico. Innecesario, ¿verdad? Ándale. Muchas gracias, Josefina. Ahorita me dices dónde das clases de tejido, ¿eh? Al ratito. Claro que sí. Vamos a ver el siguiente sondeo. Primero tienes que saber qué es lo que tú vas a obtener de información y saber seleccionar la información, porque si no sabes seleccionar vas a estar abriendo y no vas a saber. Necesitas saber qué información es la que vas a requerir para lo que estás investigando y entonces así no te vas a tener sobresaturado. Apagar el celular. O sea, ya en el momento que apago el celular es cuando ya siento que puedo desconectarme un poquito. Trato de poner en práctica mi criterio, ¿verdad? De ver qué tipo de noticias me parecen que me pueden ayudar o qué tipo de noticias me pueden parecer tóxicas. Elimino las tóxicas, las cosas negativas y
y trato de ver aquellas que me aportan algo de cultura, algo en cuestión de superación personal, en muchos aspectos de psicología, de historia. Vaya, el Internet es la biblioteca más grande del mundo, que estamos a un clic de distancia. Dejar el celular, desconectarse un rato, leer libros, salir sin el aparato en la mano, hablar con la gente de alrededor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y qué interesante, ¿verdad? Toda esta plática que tuvimos hace un momentito. Sí, me parecía muy interesante lo que decían. Hay algo que me parece muy importante. En términos generales, podríamos decir así de manera muy resumida, a los psicoanalistas no nos interesa el oído, sino la escucha, ¿no? El oído es del otorrino. Y no nos interesa el ojo, sino la mirada. Y a mí me parece que hay un tanto cuanto de olvido, tanto en la escucha como en la mirada, como en el sentir, ¿no? Creo que estamos viviendo, si fuéramos a la pregunta esta de qué patología es muy importante, efectivamente coincido con la depresión, pero hay algunas otras cosas que creo que es importante recordar, y estamos viviendo en un mundo de imágenes nada más. Comentaba hace muy poco tiempo que uno, por ejemplo, en un museo, no sé, en los grandes museos de Europa o acá mismo en México, a veces en el fin de semana, tienes un minuto para apreciar la obra y el policía te empuja prácticamente porque hay mucha fila, hay mucha gente que quiere acudir. Y mucha gente, y hay estudios de esto, en vez de ver, digamos, la Mona Lisa, en vez de ver ahí al Caravaggio, ¿no? Lo que hacen es llegar y el minuto aprovecharlo para tomarle 20 fotos. Y no lo vieron. Cuando allá afuera estaban las postales, ¿no? Es muy llamativo, no hay la experiencia vivencial, no lo vieron a través de que está ya lista y preparada la cámara, Los ¿no? festivales de tus hijos en las escuelas y las cosas de Así esas, todos los papás están atrás del lente y no los están viendo directamente, todos están en los conciertos. Es un poco la sensación de llevarse la experiencia, que no se la llevas, que no la pierdas, pero no la vives y no la revives además, ¿no? A mí me gustaría retomar estas dos experiencias. Porque precisamente coincido pues, traducen esa angustia en hacer algo. O sea, sí es cierto, no podemos decir que no. Por ejemplo, en la Ciudad de México tiembla, ¿no? Sabemos que tiembla. ¿Existe el fenómeno de la trata? Pues sí existe. O sea, todo esto sucede. Yo puedo responder paralizándome o puedo responder actuando de alguna manera y resolviéndolo. A ver, tengo la disyuntiva, por ejemplo, de darle mayor libertad y responsabilidad a mi hijo y a la vez tengo la necesidad de protegerlo y cuidarlo. Bueno, ¿cómo resuelvo estas dos? Que Qué complicadito. Está complicadito y me parece, bueno, cada quien encontrará, sí lo voy soltando y a la vez lo voy cuidando y nos vamos a... Pero no se quedó bloqueada en la angustia, ¿no? Reconocemos que hay situaciones pues complejas en la ciudad o en el mundo. Pero de ahí a quedarme bloqueado con no sé qué hacer y ahora me paso todo el día triste, pues no, respondo de alguna otra manera. Es decir, traducir esta angustia en una acción que nos va a permitir de manera muy singular, muy particular, muy subjetiva, responder, a actuar en el mundo. Me parece que estas dos intervenciones, estas tres intervenciones, porque la anterior también decía, no sabía qué hacer con tanta información, bueno, pues me puse a clasificarla, a discernir para poder responder a una necesidad de la tesis, por ejemplo. Y hay otra de las intervenciones, la de la señora, la primera, que no terminaba y que quería tomarla. De entre todo su discurso decía algo muy importante. Yo soy de hablar y que me hablen, ¿no? Pues es enormemente importante. Otra vez saludo al psicoanálisis, ni modo, es la cruz de mi parroquia, ¿no? Es la cura por el habla, ¿no? Es la cura por el habla. No se está diciendo que no vayamos a la tecnología. El asunto es que hasta una joven ahí dice, pues hablarle a los demás. Yo soy de hablar y que me hablen, porque la palabra nos diferencia de los animales precisamente. Y entonces es muy importante hablar. Es muy importante escuchar y no solo oír. Es muy importante sentir al otro y no parapetarnos, que a veces es lo que hacemos, atrás de una pantalla con el fin de sentirme, no sé, aceptada, bueno, me dan muchos likes, me quieren mucho y todo, pero no tengo esta experiencia directa. Lo que decía Sandra es, no viví en la experiencia. Me dan muchos likes y me quieren mucho
parece que es lo mismo y no es O lo tengo mismo. muchos amigos. O tengo muchos amigos. Pero esa es la así se idea, llaman, esa es ¿no? la Inclusive, sensación. o seguidores, no es cierto. Fíjate Esa que es la el sensación. otro día estaba con unas amigas, y ahorita ya vamos contigo, Sandy, pero el otro día estaba con unas amigas y estábamos diciendo justamente eso, ¿no? Que había que fomentar la amistad, que hay que de verdad cultivarla, no perderla, porque con el paso de los años muchas veces se van perdiendo por ahí amistades. Porque decían, porque mira, dice, cuando seamos viejitas y te tengan que cambiar tu pañal, dice, no le vas a poder poner en las redes sociales a ver quién quiere venir a ayudarte a cambiar el pañal. Me dice, eso lo van a hacer tus amigas cercanas. Entonces, más te vale que empecemos a cultivar la amistad. Fomentar la cercanía. Fomentar la cercanía, ¿no? Vas, Andy. Mira, nos dice acá en redes sociales Jareni Galindo, mi familia vive asustada compartiendo noticias por WhatsApp. A mí en lo particular eso me molesta y dice porque comparten noticias que no saben si son reales porque pueden afectar a terceros. Es muy duro vivir con miedo, pero en vez de hacer conciencia se molestan y me recriminan. Y bueno, yo también he tenido estos casos en donde te llega una noticia de que están robando en tal lado, que tengas cuidado, que precaución, y muchas veces ni siquiera saben bien de dónde está llegando esta información, o es de la amiga de la amiga. Dice, lo mismo sucede bueno, aquí respecto a lo que dicen de las grabaciones, sucede mucho en conciertos, gente tomando fotos cuando pueden disfrutar el momento y al contrario están con el celular en la mano. Carlos Andrade dice, la clave de todo es tomarlo con medida, es innegable que la tecnología y las redes sociales son necesarias en estos días. Angélica Velasco en el teléfono, en vía telefónica, nos llamó y dice, en la zona donde vivo hay un periódico que dice que el Parlamento francés prohibió el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas debido a que están provocando, ella pone autismo, yo creo que no es nada que ver, más bien es aislamiento, que no, es muy distinto, pero dice, el objetivo de esta ley es fomentar la interacción social que se ha estado perdiendo. Vamos a investigar qué tanto puede ser o no cierto, pero sí es justo lo que decían de las escuelas, Marisa, cuando dabas clases. Pepe Romero dice, toda la información cuando llega a la persona directamente, si es de fuente fidedigna, es buena, pero cuando se va desplazando la información, se deforma el contenido del original, que es este famoso teléfono descompuesto, ¿no? Que también de persona en persona sucede, pero también en los chats. Me llega a mí, pero yo le pongo y yo le agrego y así se va. Sí. Y bueno, también dice en Mariel Andrade, el periodo pasado que tuvimos elecciones fue un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Impactante el exceso de información, todo el mundo opinando, haciendo mensajes de odio. A mí me afectó muchísimo porque fui muy atacada tan solo por dar a conocer mis ideas y opiniones. Exacto. Y también. sí llegaba a ser estresante también, ¿no? Muy. Como por todos lados te bombardeaban tratando de imponer su idea y de convencerte, y sí era, como dices, un poco invasión a la privacidad. Fue muy estresante toda esa temporada, la verdad. Es más, me encantó un mensaje que de repente mandaban por ahí que decían, ya se cerraron las campañas, espero que mis amigos y mis familiares cierren sus campañas también, porque no parábamos, ¿no? Todos de opinar a favor o en contra o lo que sea. Fíjense cómo estamos hablando al parecer, de dos tipos de vida. O sea, la vida real, física, y la vida, pues déjenme llamarle online, ¿no? Creo que a final de cuentas debe ser una misma y debe ser parte de, o sea, sí sacarle provecho, insisto. Por ejemplo, ahorita Sandra pues está utilizando la tecnología y puede acercar a los televidentes por diferentes medios y se aprovecha, ¿no? Pero no volvernos dependientes. Ahí viene otra palabra clave. La dependencia tecnológica es la que nos puede dañar mal si hacemos un uso indiscriminado, excesivo, que afecta mi salud, que afecta mi relación, que afecta mi trabajo, mi escuela, inclusive que me puede poner en riesgo de muerte, ¿no? Estamos haciendo un estudio en la UNAM donde Ahorita vamos a una pausa si quieres y me platicas de tu estudio para ya no interrumpirte. Regresandito nos lo platicas. Volvemos. El progreso tecnológico solo nos ha provisto de medios más eficientes para ir hacia atrás. Aldous Huxley, novelista y poeta inglés. Bueno, y la próxima semana vamos a estar hablando acerca de codependencia. ¡Wow! ¡Qué tema!
Muchas de las relaciones que tenemos son muy codependientes y con esto nos referimos que estamos haciendo vínculos que no son sanos, vínculos que son enfermos en donde ponemos a la otra persona por encima de nosotros mismos, creyendo que así nos van a querer más, creyendo que así no los vamos a perder nunca, en fin, con una serie de mitos y de creencias que están muy equivocadas, pero que lo que sí producen es mucho sufrimiento. ¿Por qué somos codependientes? ¿Qué implica una relación así? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para tratar de salir de una relación de codependencia? Es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Y no solamente con respecto a la pareja, también sucede en relación a padres e hijos, madres e hijas, en el trabajo, con las amistades. Es decir, que la codependencia se puede crear en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces lo estaremos analizando más ampliamente la próxima semana y las invitamos a que nos vean la próxima semana. Mientras tanto, hoy vamos a ver un resumen de lo más importante que hemos dicho hasta este momento. Poder reflexionar respecto a esa información y la implicación que tiene conmigo y con los demás la información que estoy Que eso se recibiendo. llama responsabilidad. No estamos hablando mal de las redes sociales. Quienes están diciendo causan a veces muchos problemas son los entrevistados. Independientemente de la información o del flujo de la información o del mecanismo de información, los seres humanos somos seres sociales, relacionales, vinculares. No existe tal cosa en toda su historia, en toda su vida, un ser humano que haya sido solo. La expectativa de relacionarme con otras personas a través de las redes sociales me parece que ya es una cuestión un poquito engañosa. El problema de las redes sociales es que no necesariamente atienden esa necesidad relacional. Puedo tener 400 mensajes y sentirme solo. No nada más es la responsabilidad, no solo es del otro, es nosotros la compartimos. Todo este tipo de dispositivos se dan y aparecen y los inventan y los presentan y los venden porque hay una demanda de ellos. Claro. El exceso como tal produce ansiedad. El exceso en este caso de la información genera ansiedad, precisamente porque no se alcanza a manejar el volumen tan amplio de información. Esa información, esa ansiedad tendría que invitarte a transformarla en una acción. No hay que satanizarlas, porque hay muchas ventajas al respecto del buen uso, del uso responsable. También hay muchas desventajas que hoy por hoy estamos cayendo en ellas, las consecuencias que si no nos informamos y nos preparamos y establecemos filtros, no las podemos sacar. No es de gratis que una de las enfermedades mentales que más población está padeciendo y que va en incremento significativo es la depresión. La angustia, la ansiedad, esta hiperconectividad compulsiva que ya tenemos, nos está llevando hacia eso, ¿no? Hacia tener diferentes trastornos encaminados a una depresión. Seguimos siendo el país número 1 de estrés a nivel mundial. Y hay tecnoestrés derivado justo de todo este uso y manejo. En el ámbito laboral, sí hay un decremento de la productividad porque la gente está distraída, está sobregastada del uso tecnológico. Bueno, y quizá la pregunta más importante sería, ¿qué repercusiones tendrá a largo plazo, no solamente en nosotros los adultos de hoy, que bueno, pues quizá ya vamos un poquito más de salida, pero qué repercusiones va a tener esto en las relaciones interpersonales, en las emociones de los jóvenes y de los niños de hoy? O sea, ¿qué va a pasar, no? Ya soné a viejita, ¿no? De, ay, ¿qué les va a pasar a estos niños? Pero es real, o sea, ¿qué viene? A mí me da la impresión que no tiene este tipo de relaciones que establecemos ahora, sobre todo los más jóvenes y los niños, no tienen, diría coloquialmente, nada de malo. Han cambiado. Simplemente creo que tenemos y tienen que aprender a manejarlas de otra manera. Y digo tienen porque a veces quizá los que ya no estamos para nada en la primera juventud, ni nada de esto, podemos limitarnos un poco más. A mí me parece que de repente la posibilidad de disciplina, ¿no?, hace que digas, pues sí está bueno ese chisme o esa noticia o los WhatsApp que tengo acá, pero lo que es cierto es que yo tengo algo que revisar, un documento, y ese documento lo voy a revisar y yo voy a terminar de escribir esto hoy, y eso se llama disciplina, que está siendo muy difícil de establecer. Entonces, disciplina y límites, sí está interesante o está
así como para alimentar mi propio voyerismo, ver todo lo que está sucediendo ahí en los chismes, en la moda o en lo que sea, pero no puedo verlo. Tengo una obligación, tengo una disciplina. Creo que habría que transmitir. O lo veo más tardecito. Lo veo más tarde, lo veo después, lo veo el fin de semana probablemente, porque sí tengo este impulso también. Claro. Creo que habría que transmitir algo de esto y entonces cabría la posibilidad de decir sí a todo esto que nos está apareciendo. No es algo ni trágico, ni malo, ni negativo, pero quizá podría aprovecharlo de mejor manera. Están cambiando las relaciones sociales, están siendo de otro modo. No puedo decir todos estos jóvenes van a sentir soledad. No lo sé si van a sentir o no van a sentir soledad. Lo que sí sé es que está habiendo una distancia presencial que a mí me parece que pueda ser muy importante y que pueda tener sus efectos psicológicos. Así es. Y por otro lado, tú decías hace ratito algo muy importante acerca también de los beneficios. Es que decía en el resumen cuando escuchaba que se comentó que cuando tienes demasiada información entras en angustia. Pensaba yo que también cuando no la tienes, seguramente les ha pasado que están platicando algo y se menciona y no se acuerdan del dato. El nombre de tal o la fecha o cuántos años tiene tal, cualquier información. Y en ese instante, en lugar de esperar a que tu mente recuerde o a que alguien tenga el dato, luego lo consultas. Entonces también el no tener la información da mucha angustia. O cuando te dice el doctor un diagnóstico o tómate tal medicina, en lugar de conversar más a profundidad con él, luego te vas a buscar la información a internet. Entonces también darle tiempo al pensamiento, al diálogo para procesar la información, es lo que me parece, que ambas partes nos generan angustia. Y se quedó pendiente, quedé con la angustia del dato que nos iba a dar del estudio. A ver, Erika, entonces ahora sí platícanos. Les cuento, pero antes de entrar, nada más completar el comentario. Todo este desarrollo de la capacidad de almacenar, repito, es con relación a lo que comentaba Sandra, ha venido a, no sé si ayudar o afectar, porque hablamos de exomemoria, ¿no? O sea, ya tengo tanta información, pero también tengo dónde almacenarla, entonces ya no la gestiono, ya no filtro, ya no discrimino lo que me sirve, simplemente recabo y la voy metiendo con el peligro de no volverla a revisar, ¿no? O sea, todas estas memorias externas, el tener un aparato que ya me guarda, y lo comentábamos, directorio, fotos, notas, o sea, ya estoy alterando también, y creo que lo vamos a ver, no a corto plazo, pero sí en unos 20, 30 años, cómo va a haber algunas alteraciones cognitivas. Y creo que ahí está con respecto a la memoria también, un foco de rojo. Nada más déjame aportar esto. Una pregunta muy simple que le quiero hacer es, ¿cuántos números de teléfono se sabe usted de memoria? Trate de pensar si tiene algún número, o varios números de teléfono que se sabe perfectamente bien de memoria. Porque, pues ya con tanta facilidad para tener guardados los contactos, la verdad es que uno casi ya no se sabe, a veces ni el propio. Porque me ha pasado con gente que de repente me dice, ay, es que no me sé mi teléfono. Su propio teléfono no se lo sabe. Y antes, yo me acuerdo, por lo menos cuando yo era niña, yo me sabía muchos números de teléfono. Eran de memoria todos. Me sabía el de mis hermanos, el de mis amigas. Es más, ahorita todavía me puedo acordar de uno que otro de ellos, ¿no? De esos teléfonos. Ahora no me sé el de mis propios hijos, porque ahora ya los tengo guardados en el celular. Depende del celular. ¿Cuántos números telefónicos se sabe usted de memoria? Esa es una buena pregunta para saber si andamos flojeando muchísimo y sobre todo perdiendo estas, pues no son facultades, pero ¿cómo se diría? Estas habilidades que son importantísimas también, ¿no? Okay, bueno, entonces quería aportar eso. En cuanto a los estudios que estamos haciendo en la UNAM, en la Facultad de Psicología, estamos trabajando tecnoestrés y derivado de varios factores, porque tecnoestrés se ha abierto, o sea, se ha ramificado tanto que hemos encontrado un desgaste significativo en las personas, que son como resultados preliminares que les puedo compartir, de que pasan mucho tiempo en la noche, no tienen un descanso óptimo reparador, porque están conectados. Con la serie, con el mensajito, con el chat, etcétera, ¿no? Entonces, eso está afectando mi desempeño en general, mi atención, se vuelven más expuestos a tener accidentes porque justo no estoy aprovechando las horas de sueño y vemos un incremento
importante en los accidentes de la gente que va testeando, que cruza la calle sin precaución, o bien que van manejando como conductor. Si ustedes buscan las estadísticas, los últimos años han incrementado 400% el número de accidentes por causa de un teléfono celular. Increíble, qué horror. Entonces ya te estás exponiendo tu vida por un sonido, ¿no? Como decían en la cápsula, el foquito rojo, el timbre, de esa necesidad de inmediatez, de saber qué está pasando cuando yo estoy involucrado en otras cosas de mayor relevancia y que me exponen más. Sí. Entonces, sí son datos alarmantes que nos deben de ayudar a concientizar sobre el uso correcto, de ver cómo aprovecho la tecnología sin ser víctima de la misma y que no me lleve a una afectación mayor. Y eso que nos falta mencionar muchas, ¿no? O sea, está el síndrome del túnel carpiano, está el síndrome de la vista de computadora, está la ansiedad, que ya la hemos platicado de alguna forma, depresión. O sea, hay muchísimas consecuencias, inclusive sociales. ¿Cuántos rompimientos de pareja? Hay un síndrome que estamos estudiando apenas, que tiene que ver con esos conflictos con las personas, porque estando juntos estoy distrayéndome, y que de alguna forma también ya lo hemos comentado a lo largo del programa. Entonces, todo este impacto que va teniendo social, personal, salud, creo que ese es el dato que nos aqueja a nosotros, y que tenemos que hacer acciones y propuestas para sacarle el mayor provecho y que en cierto plazo las nuevas generaciones tengan resultados óptimos y no sean consecuencias que lamentar, ¿no? Oye, Marisa, y justamente hablando de la UNAM, nos llamó una maestra, profesora pionera de la UNAM, Teresa Amador, y dice: yo impulsé el cómputo a finales de los 80 y propuse mi tesis como un diplomado de herramientas de cómputo, donde utilizaríamos aplicaciones como herramienta de investigación. Pero lo que me encantó fue que dice: mi propuesta se reduce en navegar sin ahogarte. ¡Ay, qué bonito! Está bueno, ¿no? Así Claro, tal cual. Navegar sin ahogarte. Oye, y muchas gracias también a todas las personas que nos han estado hablando, ¿verdad? Sí. Me estaba acordando yo de lo siguiente. Hay una como parábola, o no sé cómo es, de Krishnamurti, donde habla acerca justamente del conocimiento. Llega un alumno con un maestro iluminado y le dice: maestro, he venido desde muy lejos a buscarte porque me dicen que tú eres el único que me puede ayudar a saber todo lo que me falta. Por más que he estudiado durante años y años y años, siento que todavía no sé toda la verdad y yo quisiera ver si tú me ayudas. Y el maestro, con toda la calma del mundo, le dice: muy bien, pero primero vamos a tomar el té. Y entonces va por una tetera, le pone una taza al alumno y le empieza a echar el té. Pero no para de echarlo. Y entonces el té se empieza a derramar y se empieza a salir de la taza y se empieza a empapar todo, y el alumno, escandalizado, le dice: maestro, pare por favor, está usted derramando todo el té. ¿Qué no ve que ya está llena la taza? Ya no le puede poner más té. Entonces el maestro deja su tetera y le dice: efectivamente, tú estás lleno de conocimiento y ya no hay nada nuevo que yo pueda vertir, se dice, ¿verdad? Sí. Vertir o verter en ti. Entonces le dice: ya no hay nada más que yo le pueda agregar a tu conocimiento, porque para poder llenarse hay que primero vaciarse. En la vida muchas veces uno tiene que vaciarse para poder llenarse de algo nuevo, porque si estás lleno de cosas, ya no cabe nada nuevo. Sí. Y esto, en relación a lo que platicábamos hoy, pues la verdad es que es una bonita parábola, porque nos habla de que a veces hay que olvidarnos de tanta cosa, de tanta información. Ahora, de verdad, hay muchos estudios de gente que dice: es que ahora el problema de esta época no es la falta de conocimiento, es el exceso de conocimiento. El exceso no te lleva de información, no te lleva a nada. Entonces, más vale ser más selectivos y sobre todo tener ese cuidado de no derramarte y desparramarte, que tampoco te sirve de nada, ¿no? No ahogarte. ¿Cómo cerrarías tú también esto? Ya para terminar en esta última participación, yo plantearía algunos elementos. La primera es sí poner atención entre lo público y lo privado, que lo privado siga siendo el contacto, las relaciones, lo que nosotros necesitamos como seres humanos. No significa que a través de las redes no se pueda hacer eso, ¿no? Pero no perder de vista lo relacional que mencionaba hace un instante.
Los seres humanos necesitamos estar en contacto con otras personas. Eso implica abrazarnos, eso implica mandarnos mensajes, eso implica todo eso. Entonces, mantener esas relaciones, lo vincular. Y la otra parte es convertir esta angustia en acción. Si algo me causa angustia es porque algo tengo que hacer al respecto. Si tengo miedo, bueno, tengo que responder a ello. Me parece que esos serían los dos comentarios con los que yo cerraría esta intervención y muchísimas gracias. No, al contrario. Siempre siento que me voy con más de lo que... Ay, qué divino. Ese es el chiste. A ver. Yo tomaría tu comentario con respecto a este estar demasiado lleno, como la taza, ¿no? Pienso, como se dice en psicoanálisis, tenemos que soportar el no todo. No todo lo puedo tener, no toda la información. Tiene que haber un hueco. No sé si los televidentes o ustedes recuerden un pequeño tablerito que se usaba hace mucho tiempo que contenía pequeños numeritos adentro en desorden y uno iba acomodándolos de tal manera que quedara el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre hay un hueco. Ese hueco tiene que prevalecer. Ese hueco es el que me lleva a moverme. Ese hueco es el deseo. Efectivamente, el hueco me causa angustia, pero el día que ese hueco esté tapado, no me muevo, porque no hay posibilidad de mover más los pequeños cuadritos. Y si no me muevo, me muero. Hay que seguir deseando. Y este exceso de información me lleva al deseo de no deseo. Siempre hay que estar lleno, completo. Me falta ese pedazo, dejo de desear, me muero. Quedo sola, quedo así. Así es. Y yo agregaría también que pues es sano dudar un poco, no creer todo, por lo menos de primera instancia. También es sano poder decir, mira, esta información quizás sí, quizá no, la verificaré, ¿no? Un poco como para no estar siempre cayendo en la trampa de aquellas cosas que sí nos hacen daño y que no son tan verídicas y tan reales. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sandra González. Gracias a todos los que nos llamaron, nos escribieron. Muchas gracias y muchas gracias al público que estuvo con nosotros, pero también, sobre todo, muchas gracias a usted. A nombre de todos los que hacemos Diálogos en Confianza, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con el tema de la codependencia. Hasta entonces y que la pase muy bien.